Filosofía de la educación a lo largo de la historia. Para comprender cómo ha evolucionado la educación a lo largo de la historia, vamos a asomarnos desde el punto de vista mexicano, cómo fue evolucionando la educación desde la época de los grandes filósofos antiguos, por ahí de 470 a.C., hasta la época actual en México. Esta presentación complementa un poquito los videos que existen en el propio canal de los filósofos de la educación, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, pero hace una remembranza de las aportaciones principales de los filósofos a la educación a lo largo de la historia. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Filosofía de la educación a lo largo de la historia. Comencemos con Sócrates, 470 a 360 años antes de Cristo. Sócrates orienta la educación principalmente al perfeccionamiento de la moral, comenzando con un estudio formal de las cosas. Se estructura el cuestionamiento activo como parte de las conversaciones en lugares públicos. Es una de las características que no existía en aquellas épocas y que son tecnologías de comunicación que fueron incorporándose a la sociedad para el crecimiento de la educación. Si nos vamos un poquito más adelante, por ahí también de los 470 a los 360 a.C., también por Sócrates, él planteó que la filosofía educativa se basaba en el conocimiento verdadero de la naturaleza y de la utilización de la educación para la preparación para el trabajo y la inclusión social, reduciendo el efecto de la esclavitud en la sociedad. Para Sócrates, la educación era un factor que podía favorecer la reducción del efecto de la esclavitud. Recordemos que en aquellas épocas la esclavitud estaba presente sin problemas. Sócrates utilizaba un método de enseñanza muy particular conocido como mayéutica. Para él, todo ser humano buscaba por naturaleza, de forma innata, hacer el bien. Era la forma en que él expresaba la mayéutica. Y cuando alguien hacía el mal, de acuerdo a su forma de pensar, era por ignorancia. Era la forma de expresarse de Sócrates. En la filosofía socrática, mayéutica es el diálogo metódico por el que el interlocutor interpelado descubre las verdades por sí mismo, una especie de forma de autodidáctica desde aquellas épocas. O sea, una forma de autoaprender por sí mismo. Era parte de esa mayéutica que expresaba Sócrates. En 427 a.C., Platón plantea que la educación es el único camino para poder conformar una sociedad basada en la justicia y en la sabiduría. Platón identifica a la educación como un proceso y lo define como el proceso que permite al hombre tomar conciencia de la existencia de otra realidad y más plena aún a la que está llamado, de la que procede y hacia la que se dirige. Y es la forma en que interpreta la educación Platón.
En 384 a.C., Aristóteles argumenta que la educación es de carácter material y plantea que solo en la relación del individuo con otras personas se puede hacer un hombre bueno o un hombre malo, dependiendo de la relación de entre esas personas. Plantea que la educación es infinita en un proceso de perfeccionamiento. El aprendizaje solo termina con la vida de la persona. Entre 354 y 430 después de Cristo, después de casi 800 años de evolución, San Agustín de Hipona plantea que no aprendemos nada por medio de los signos que se llaman palabras. O sea, San Agustín plantea que las formas en que nos expresamos de las cosas y a las cuales les asignamos lo que llamamos nombre y que al final de cuentas son palabras, son signos de identificación de objetos. Y que se llaman palabras al final de cuentas, ya que no es el signo o la palabra lo que da a conocer las cosas. Se plantea que el concepto de la palabra como si es el significante a través del contexto. O sea, una palabra va a tener significado por el contexto que ocupa. Ejemplo, si yo hablo de banco, banco es el lugar en donde me siento. No es cierto. Banco es el lugar donde guardan mi dinero. Son signos asociados a palabras que por contexto cambian su significado. ¿Sí queda claro? Es parte de lo que nos está expresando San Agustín. Entre 1446 y 1536, ojo, estamos hablando de 1000 años después de San Agustín, Erasmo de Rotterdam manifiesta que no se puede considerar al hombre a quien carezca de letras y plantea que para poder atender a los discentes, el docente debe atender a pocos alumnos. Él no está de acuerdo con la masificación de la educación, sino con la especificación de la educación. Erasmo de Rotterdam plantea letras como sinónimo de educación, como decir que una persona letrada es una persona culta. La educación como uno de los principales derechos del ser humano, el modelo educativo ideal para crear una base cultural civilizada, ya que aunque estemos en el siglo XXI, actualmente, no se han inventado ideas nuevas. La educación sigue con aspectos muy tradicionalistas. Entre 1878 y 1670, casi 200 años después, Tomás Moro plantea una vinculación directa entre la educación y las actividades laborales. Aquí, de hecho, voy a corregir porque hay un error grave. Es 1570. Estaba dándome cuenta de que estaba marcando 200 años de existencia de una persona. No, son cerca de 100 años. Hago la aclaración de que esta grabación se está haciendo directamente frente a grupo, porque podemos escuchar algunos murmullos, pero es porque están participando los alumnos vivamente en la clase.
Se propone que los tiempos libres deben de pasarse en bibliotecas y museos. En pocas palabras, para Tomás Moro, las personas deberían ser ratones de biblioteca. Cuando salen de trabajar, te vas a la biblioteca, sales de la biblioteca, te vas a dormir, te preparas para trabajar al día siguiente y luego te vas a la biblioteca, etc. Esa sería la forma en que plantea Tomás Moro la vida de los estudiantes o de los trabajadores estudiantes. También se plantea la educación física como un factor importante en la educación. Esa fue idea de Tomás Moro, el incluir la educación física como parte de la educación. Además de la autoevaluación, se incorpora al desarrollo de la educación. O sea, no solo se plantea la educación como tal, sino la autoevaluación del que está estudiando. Factores que anteriormente pues, no se habían considerado, no existían como factor de la educación, sino que hasta estas épocas que fueron apareciendo esos conceptos. De 1592 a 1670, obviamente ya estamos hablando después de Cristo, claramente, Comenius, identificado como el padre de la pedagogía, ahorita vamos a ver por qué, plantea que para hacer la memorización de conceptos primero debe generarse el proceso de la comprensión por la razón y después la dichosa memorización del concepto. O sea, primero lo entiendo, lo comprendo, lo hago propio por cognición, o sea, entiendo lo que significa y después lo memorizo. Fue el primero en aplicar la enseñanza de las lenguas clásicas mediante el uso de pasajes paralelos con la traducción correspondiente en la lengua moderna. Su obra, El mundo invisible en dibujos, de 1658, es un libro dedicado al aprendizaje del latín y se cree que es el primero ilustrado para niños. Por eso es el padre de la pedagogía, la forma de enseñanza. De 1632 a 1704 después de Cristo, John Locke identifica la educación como una creación del hábito para adquirir la virtud. La educación requiere el uso de la razón para ser virtuosa. No existe la comprensión del mundo ni la adquisición de la idea de una manera innata. Ya aquí se empiezan a confrontar las ideas que se traían, en donde se pensaba de que había ciertas cosas que el ser humano por nacer traía de cajón. O sea, una forma de educación y de aprendizaje innato. Aquí ya está contraveniendo John Locke esa parte en donde dice que no existía esa parte innata. O sea, tenía que aprenderse de todo ese tipo de cosas. No nacemos con ideas innatas, todo lo aprendemos. Eso era el planteamiento de John Locke. La educación de un niño debe basarse en el juego. Es el primero que manifiesta en 1600 precisamente que el juego deberá incorporarse a la educación. O sea, las actividades lúdicas. Que la enseñanza debe de ser fácil, sólida, sucinta y dirigirse directamente a los sentidos. O sea, debe de ser una educación pragmática, ¿sí? Debe de ser esa educación que no solo es visual, no solo es auditiva, sino que probablemente tengamos que incorporar una educación kinestésica. Dando al alumno el conocimiento directo de los objetos. El alumno aprende entonces más cuando toca, cuando palpa, cuando siente. De 1712 a 1778 después de Cristo,
Juan Jacobo Rousseau, plantea que la educación es un proceso natural, no artificial. O sea, es natural, es algo que nace con él mismo. Contradictorio a lo que nos acababa de plantear el filósofo anterior. Es un proceso intrínseco que permite el desenvolvimiento del ser, ¿sí? No algo que actúa de afuera hacia adentro, sino que nace intrínsecamente, o sea, que nace del interior hacia el exterior. Está apoyado por la acción de los instintos e intereses naturales. Así está definida la educación según Rousseau. Denis Diderot, de 1743 a 1784 después de Cristo, fue partidario de la educación de masas, contradictorio a lo que planteaba Comenio, por ejemplo, en el que decía que tenía que ser particularizada. Plantea que las escuelas se redirigían o se deberían ser dirigidas o regidas por la dirección por el gobierno y el clero. Plantea por primera vez la educación primaria debe ser obligatoria y gratuita. O sea, factores que después se echaron para atrás, pero factores que son fundamentales, como la obligatoriedad de la educación primaria y la gratuidad de la educación primaria, planteado por Diderot. De 1743 a 1794, Jean-Antoine Nicolas de Caritat y como se le conoce realmente a este filósofo es como Condorcet. Condorcet plantea el desarrollo de la educación mixta, conformada por grupos de hombres y mujeres. O sea, en 1700 se plantea que la educación no debe de tener género, sino que es una educación general y mixta, en donde debe de ser educación para hombres y mujeres, ¿sí? Divorciada de la educación religiosa. O sea, ya se plantea una separación de la iglesia con respecto a la educación laica totalmente. Considera en el marco de un modelo antropológico y el horizonte de la ética de los derechos humanos y de una organización política democrática que mediante la facultad racional, la tolerancia y la humanidad, la institución pública y nacional debe formar al hombre nuevo, un ciudadano autónomo, responsable, lúcido, libre de la ignorancia y además crítico. Cuando habla de formar al hombre nuevo, está hablando de formar la humanidad nueva, incluyendo hombres y mujeres. A eso se refiere su estructura, ya que él era partidario de la educación mixta. De 1743 a 1826, Thomas Jefferson, expresidente de los Estados Unidos, por cierto, de hecho, primero, manifiesta que para que un pueblo sea libre, debe tener un cierto grado de instrucción. Diferencia con algunos actores políticos actuales que dicen que el gobierno, mientras menos instruido, más fácil de gobernar. Cosa muy contradictoria a esto que nos está diciendo, que para que el pueblo sea libre tiene que tener un cierto grado de instrucción, o sea, debe de ser educado. El conocimiento libera a los pueblos. Qué curiosa frase. Propuso un plan para un sistema de educación pública estatal limitada solo para hombres de acuerdo con los tiempos.
Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Propuso entonces un plan para un sistema de educación pública estatal limitada solo para hombres. Cuando habla de hombres, ojo, en esas épocas no es hombres, es humanidad. De acuerdo a los tiempos, de acuerdo con esos tiempos. Pestalozzi, de 1746 a 1827, propone que la educación sea considerada como patrimonio de todas las personas. Estructura la educación planificada en la familia y en la escuela. Se manifiesta en contra de la educación dogmática. Y además en contra de la memorización. Plantea las bases de la educación primaria. Pestalozzi prepara las bases para el desarrollo de lo que corresponde actualmente a la educación primaria. De 1771 a 1858, Roberto Owen propone que se busca una nueva organización social por medio de la educación del pueblo. Se manifiesta en contra de del trabajo de los niños menores de 10 años, a los que se les debe educar en la familia y en la escuela con la educación primaria. Hace copartícipe la educación primaria no solo de la escuela, sino de la familia. En 1782 a 1852, Frederick Frober es el creador del término kindergarten. Es quien crea ese término como tal, para manifestar el periodo de educación preparativo para la educación primaria en los niños. O sea, es un nombre que tiene que ver con el pregrado de primaria, o sea, el grado anterior a la primaria, la preparación de acceso a la primaria. Puso especial hincapié en la importancia que tienen los juegos, los juguetes y las actividades lúdicas en general para aprender el significado de la familia en las relaciones humanas. Es parte de la forma, es parte de la estructura que se va a reflejar más adelante en personajes como Montessori, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. En 1788 a 1873, Rafael Lambruschini plantea la convivencia disciplinada como el principal factor educativo. En su planteamiento manifiesta que la educación debe ser alegrada por juegos. Si se dan cuenta, ha venido evolucionando el pensamiento de la actividad lúdica para lograr el aprendizaje. O sea, son formas muy específicas que han venido evolucionando en ese periodo de la historia. Se manifiesta por primera vez la educación lúdica sin hacer referencia a dicho término. O sea, el término lúdico no existía como tal, pero sí el juego para el aprendizaje. De 1854 a 1932, George Kreshenstein plantea que la educación cívica, y ojo aquí con esto, debe enseñar a los niños a obedecer al Estado. Ojo con las fechas: 1854 a 1932. Revolución Rusa, 1918.
Según Kressenstein, los niños deben tener una formación cívica de obediencia estatal. De 1857 a 1904, Enrique Rebsamen plantea la consolidación de la unidad nacional como resultado de la educación. Plantea la educación de masas y plantea a la normal como la escuela de la aplicación de la doctrina. Vocero y propagador pedagógico de la Escuela Normal de Jalapa de 1885, la Escuela Normal de la Ciudad de México de 1887, en cuyo proyecto trabajó Ignacio M. Altamirano. En 1857 a 1933, paralelo a esa educación tan sesgada, con un género tan marcado, ¿sí?, surge Clara Zetkin, que plantea a la escuela como una herramienta social que debe luchar por la igualdad de las mujeres y plantea a la educación como un requerimiento social. Propuso la idea del Día de la Mujer Trabajadora. Fue la primera que empieza a plantear este tipo de movimientos en esa época. De 1858 a 1917, Emile Durkheim manifiesta que la educación es la acción ejercida por los adultos sobre los jóvenes para moldear y madurar la vida social. Durkheim afirma que la educación es un ente social, es decir, que pone en contacto al niño con una sociedad determinada. John Dewey, en 1859-1952, vean que al principio de esta historia hablábamos de 400 años, de 800 años, aquí estamos hablando de décadas, o sea, de cambios mucho más cortos, mucho más vertiginosos en la educación. Antes eran cambios de largos tiempos, en donde no había mucho movimiento de la educación. Se conservaban cientos de años con el mismo tipo de educación. Pero conforme fuimos acercándonos hacia el presente, los cambios han sido cada vez más constantes y más rápidos. John Dewey, la educación debe ser práctica y debe partir de la práctica del niño. Plantea suprimir las fronteras entre la escuela y la vida real. La educación se basa en la adquisición de hábitos. Dewey tiene una concepción particular de lo que el hábito es, ya que los considera como medio de alcanzar un fin. El fin de la educación es mejorar a la sociedad. Por tanto, adquirir hábitos es un medio para mejorar la sociedad. De 1870 a 1952, María Montessori, la madre de un cambio muy grande en todos los aspectos de formación de los niños, sobre todo en épocas de preescolar, plantea la educación como resultado de la actividad libre del niño en la casa de los niños, que busca dejar de hacer, ¿sí?, para que ellos lo hagan. Plantea que el facilitador, el docente, deje de hacer todo lo que está haciendo para que los niños hagan lo que deben hacer. Obviamente debe haber una orientación específica.
Plantea que deben darse los descubrimientos espontáneos según su ritmo natural. El niño se construye a sí mismo, por lo tanto construye al hombre. El hombre debe aprender del niño. Es el planteamiento de María Montessori. De hecho, fue muy criticado en su momento. Todavía en la fecha hay muchos lugares en donde se critica mucho su participación en la educación, vamos a decir. De 1871 a 1932, Ovid de Crowley plantea un método global para familiarizar al niño con lo que le interesa. No busca obligar al niño prematuramente a analizar cosas, sino que lo acerca para que solo las vaya incorporando a sus conocimientos. Su propuesta pedagógica se basa en el respeto por el niño y su personalidad, con el objetivo de preparar a los niños para vivir de viaje, para vivir en libertad. Se opuso a la disciplina rígida. Para él, la libertad que puede tener un niño para el conocimiento le permite emprender un viaje de conocimiento, de aprendizaje. La vida es un viaje de aprendizaje desde el punto de vista de Ovid de Crowley. Entonces propone una forma de aprendizaje o de educación que se opone a la disciplina rígida, apostando por crear un ambiente motivador con grupos heterogéneos, basados en globalización, en la observación de la naturaleza y la escuela. Y ojo, esto da origen a un pensamiento más adelante, en donde se debe de enseñar con premios y no con castigos. De 1882 a 1959, José Vasconcelos se manifiesta por promover la cultura mestiza como base de la mexicanidad. Busca llevar la cultura universal a todos los pueblos de México. Creía en una visión liberadora, de educación para el individuo. De hecho, es una visión que no es pasiva, sino activa como educación del individuo. Se debía insertar a todos los indígenas de la nación sin discriminarlos ni excluirlos, y solo se lograría a través de la educación para hacerlos mexicanos. Muchos pueblos indígenas no se consideraban mexicanos. Se tuvo que trabajar con ellos para que se consideraran parte de la sociedad que conformaba el propio México. De 1883 a 1973, Alexander Essenail sostiene que la base de la educación es el ambiente, no el aula. Inspirado en las ideas de Freud y de Wilhelm Reich, postuló una pedagogía libertaria. Sus ideas se divulgaron gracias a su obra llamada Sumerged, un punto de vista radical sobre la educación en los niños, en 1960. De 1988 a 1939, si nos damos cuenta, casi todos estos autores que estamos viendo y se provocaron cambios en la época de la Revolución Mexicana. Fueron los cambios principales que fueron enfocados. Makarenko plantea que la educación debe ser espontánea y,
que la educación no debe ser espontánea, sino que debe ser para la subordinación del camarada. Está buscando apuntalar una idea que venía en camino de Marx para la educación. No acepta que la educación deba fundamentarse sobre las necesidades del niño, y más bien las necesidades en que debe ponerse más énfasis es en las de la colectividad, en las de la sociedad, en las del país y en el sentimiento más bien que debe tener que ir siempre ligado a estas necesidades. De 1891 a 1937, todavía en la época de la revolucionaria, ¿sí?, Antonio Gramsci plantea que para educar es necesario un aparato cultural a través del cual la generación anterior transmita a la generación de los jóvenes todas las experiencias del pasado y les haga adquirir sus inclinaciones y hábitos. Incluso los físicos y técnicos que se adquieren con la repetición pertenecen a una escuela unitaria forjada con disciplina y ovación. De 1896 a 1934 viene Lev Vygotsky, que plantea el desarrollo del andamiaje educativo. Comenta que la educación y la enseñanza no puede esperar a que se produzca el desarrollo psíquico del sujeto, sino que tiene que ver o que convertirse en impulsoras de ese desarrollo. La educación y la enseñanza conducen y guían el desarrollo y van por delante del individuo. Y llegamos a Jean Piaget, de 1896 a 1970. Jean Piaget argumenta que la tarea principal de la educación es el desarrollo de formas efectivas de comunicación con los niños, para poder trabajar más con acciones que con palabras. O sea, él también busca que los niños tengan un aprendizaje más pragmático, más enfocado a la práctica. Piaget hace notar que la capacidad cognitiva e inteligencia se encuentra estrechamente ligada al medio social y físico. Estos dos procesos caracterizan a la evolución y la adaptación del psiquismo humano y se identifican como la asimilación y la acomodación. La asimilación y la acomodación son los dos factores fundamentales que intervienen, según Piaget, en el proceso de la caracterización, evolución y educación. Ambos son capacidades innatas que por factores genéticos homeostáticos se van desplegando ante determinados estímulos y están muy deprimidas, en muy deprimidas etapas o estados de desarrollo. Es muy preciso, son muy precisos los periodos, porque son periodos etarios de cambios específicos en el comportamiento del ser humano y muchas veces tiene que ver con la maduración biológica, de acuerdo a Piaget. Y de hecho, si lo vemos, Piaget se basa en la maduración biológica para poder argumentar todo su proceso educativo. Skinner, de 1904 a 1990, argumenta que la conducta reforzada
por un estímulo está en contra de los castigos totalmente. Skinner cancela, elimina, veta los castigos del proceso educativo. La educación se debe reforzar por recompensas y no por castigos. Plantea el esfuerzo positivo para el desarrollo de la educación. Elimina el castigo de la educación. Skinner. En 1921 a 1997, Paulo Freire sostiene que la educación verdadera se fundamenta en la praxis, la práctica, la reflexión y la acción del ser humano sobre el mundo para transformarlo. La crítica a la educación tradicional o la educación bancaria por ser una pedagogía centrada en el maestro y no en el alumno. Una pedagogía que no toma en cuenta la experiencia y conocimiento de los estudiantes es una pedagogía que se basa en el dictado constante de conocimientos. No busca la reflexión del estudiante. De 1926 al 2002, Immanuel Kant sostiene que la educación es un arte cuya petición central es la búsqueda de la perfección, ¿sí? Pretensión más que petición, pretensión social, es la búsqueda de la perfección humana. Esto es, la educación pretende perfeccionar al ser humano. La educación permite que el hombre llegue a ser humano. La educación es un arte cuya pretensión central es la búsqueda de esa perfección como ser humano. La educación debe modelar al ser humano con carácter y capaces de formarse a sí mismos. En pocas palabras, busca la autocrítica. Iván Illich plantea que la educación, esto es de 1926 al 2002, plantea que la educación es un proceso activo que debería realizarse fuera de las escuelas, en la misma sociedad y con la participación de todos los miembros. Desgraciadamente esto no permitiría la masificación de la educación. Situación complicada en la actualidad. La educación es el sustento de la verdadera revolución cultural. De 1927 al 2009, Pablo Latapi sostiene que no existe la educación sin valores. La formación de los pedagogos es el mecanismo fundamental para reoxigenar el sistema educativo y el mecanismo para promover los valores. A partir de Paulo Latapi se empieza a dar ese auge a los valores en la educación. En 1945, a la fecha sigue viva esta persona, Emilio Tenti, de hecho de aquí para adelante que todos siguen vivos. Fafani argumenta que la educación porta el valor de ofrecernos un análisis de hechos educativos o de hechos educativos que no es internista. No mira solo a la escuela o a los sistemas escolares, sino que atiende al flujo de las interacciones recíprocas que suceden entre lo que la escuela hace y lo que produce y las otras dimensiones de la vida social. De 1948 a la fecha, Silvia Smelkes manifiesta que la formación de valores aparece como una clara exigencia de la sociedad al sistema educativo. La educación puede ser considerada un arma poderosa
para luchar contra la discriminación. Esto lo plantea Schmelkes. No es la única, su hermana, Corina Schmelkes, profesora de la UAM en Toluca, plantea todo este esquema y trabaja sobre la metodología de la investigación y la presentación de protocolos. De 1942 a la fecha, Michael Apple argumenta que la educación es a tiempo, causa, efecto. O sea, la educación va a provocar una causa en el individuo y que va a generar un efecto hacia el futuro. Plantea la pedagogía crítica, en la que destaca la importancia del libro de texto, ese texto escolar que tanto ha tenido polémica desde hace muchísimos años, y su relación con las políticas culturales que predominan, ¿sí?, y en determinado contexto. De 1948 a la fecha, Peter McLaren mantiene que la naturaleza de la dialéctica, vamos a decir, de la pedagogía crítica, porque es cuando nace el concepto precisamente de la pedagogía crítica, habilita la investigación de la educación para ver a la escuela no simplemente como un lugar de adoctrinamiento o socialización o como un sitio de instrucción, sino también como un terreno cultural que promueve la afirmación del estudiante. La educación debe ir orientada a fomentar el multiculturalismo solidario que va a luchar contra cualquier forma de discriminación. Entonces manifiesta que el manejo de culturas diversas apoyan el detalle apoyan al ser humano para que no se presente la discriminación. Si lo analizamos desde ese punto de vista, Peter McLaren puede manifestar que la discriminación es provocada por la falta de educación, por la falta de cultura. De 1934 a la fecha, Abraham Mackenzie manifiesta que la educación en derechos humanos adquiere existencia real de la práctica cotidiana de los estudiantes. Fortaleció el programa interdisciplinario de investigación educativa. En 1964, la fecha, Silvia Conde plantea que uno de los objetivos de la educación básica es que proporciona a los niños herramientas y disposiciones éticas que les ayuden a participar de manera democrática y civilizada en su sociedad. En 1942, Helio Gallardo plantea que la educación verdadera es contraria al desarrollo comunista. Es la discriminación y la antisolidaridad. Esto es, la educación verdadera está en contra, ¿sí?, de este factor comunista y es discriminación y antisolidaridad lo que genera. Pareciera contradictorio esto. ¿Cómo es que el comunismo genera discriminación y antisolidaridad cuando se supone que son los factores que ataca directamente? Pero es precisamente porque lo plantea como un derroche comunista, como algo
que plantea factores que van más allá de lo que es la política real del comunismo, y eso genera discriminación y antisolidaridad. O sea, en lugar de ser todo lo contrario, eso sí, podemos decir que es una paradoja en donde se habla de un comunismo que debería ser incluyente y evitar la discriminación, la antisolidaridad, porque busca la integración de todos los individuos con fuerzas de trabajo y con repartición de bienes y demás, pero resulta que tiene que ver con un proceso de discriminación y antisolidaridad, de acuerdo a lo que nos plantea Helio Gallardo. Por último, Celia Fierro plantea que las relaciones humanas se definen en 6 dimensiones que servirán de base para el análisis de la práctica docente, y dichas dimensiones son la persona, ¿sí? las personales, las interpersonales, la social, la institucional, la didáctica y lo que tiene que ver con valores, la valoral. De hecho, se dan cuenta, en los últimos 50 años es cuando se ha buscado incrementar el aspecto de valor a la educación. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.